Existe una inmensa, oscura y verdaderamente asfixiante ilusión óptica, una vulnerabilidad psicológica profundamente arraigada, casi biológica, en la que cae casi la totalidad de la humanidad. Vemos un objeto metálico forjado en las décadas pasadas, sentimos su innegable peso histórico en la palma de nuestra mano desnuda, y automáticamente, casi por un instinto ciego, sordo e irracional, asumimos que el simple hecho de poseer medio siglo de antigüedad lo convierte, por pura magia cósmica, en una reliquia invaluable. Pero el mercado internacional de la alta numismática y la inversión institucional es una maquinaria despiadada, fría, hipercalculadora y absolutamente carente de alma. No tiene corazón. Es un ecosistema clínico y dictatorial gobernado única y exclusivamente por la brutal estadística de la hiperproducción industrial y la estricta ciencia forense de la preservación atómica. Bienvenidos, analistas forenses y estoicos guardianes de la verdad histórica inalterada. Has logrado cruzar con éxito el inquebrantable perímetro de máxima seguridad. Hoy damos inicio a un profundo, denso, oscuro y monumental archivo clasificado, estructurado estrictamente en tres inmensas partes para tu entrenamiento visual continuo. Sin nombres, sin marcas, sin distracciones, solo tú y la fría ciencia de los metales. Vamos a diseccionar 4 años críticos en la historia del centavo de Lincoln. 1907, 1907, 1980 y el apocalíptico 1982. Apaga absolutamente cualquier dispositivo electrónico que pueda interrumpir tu concentración. Ajusta la intensidad de la penetrante luz halógena sobre tu mesa de inspección y calibra tu lupa de mayor aumento hasta que la imagen sea implacable. La cacería documental, histórica y puramente forense comienza ahora mismo. C74. Lincoln Penny, nos transportamos violentamente en el tiempo hasta aterrizar de lleno en el turbulento y tenso año 1974. Un año que marcó un punto de quiebre absoluto, una verdadera pesadilla logística y financiera para las más altas esferas del gobierno y para la inmensa, humeante y ensordecedora Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Para poder comprender y absorber la verdadera, colosal y épica magnitud de la rareza que rodea a este año en particular, tienes que visualizar con total claridad la brutal crisis económica que azotaba al país. La inflación galopante estaba completamente fuera de control, devorando el poder adquisitivo de los ciudadanos, y el precio internacional del cobre en los mercados globales de metales había comenzado a subir de una manera tan vertiginosa, agresiva y explosiva que por primera vez en toda la historia moderna, el propio material, el cobre puro del que estaban hechos los centavos, amenazaba peligrosamente con valer muchísimo más dinero que el insignificante y humilde valor nominal de un solo centavo que representaban. La Casa de la Moneda se enfrentaba cara a cara a un desastre nacional de proporciones apocalípticas. Si el precio del metal rojo cruzaba esa delgada y letal línea financiera, millones de ciudadanos comunes, especuladores y fundidores clandestinos comenzarían, de la noche a la mañana, a derretir sistemáticamente todo el suministro de centavos del país para vender el cobre puro como chatarra, paralizando por completo y de un solo golpe el gigantesco comercio minorista de los Estados Unidos. Presos de un pánico absoluto y en medio de reuniones de emergencia a puerta cerrada, los directores de la Casa de la Moneda tomaron una decisión radical, histórica e increíblemente desesperada. Buscar un metal alternativo, barato y ligero, para reemplazar para siempre al sagrado y tradicional cobre. Y su elección, en medio de aquel caos gubernamental, fue el aluminio. La historia del centavo experimental de aluminio de 1974 es, sin temor a equivocarme, una de las leyendas más asombrosas, oscuras y codiciadas de toda la vasta historia de la numismática mundial. En el más estricto de los secretos industriales,
La Casa de la Moneda de Filadelfia calibró cuidadosamente sus inmensas prensas mecánicas y procedió a golpear y acuñar más de 1,5 millones de estos extraños, ligeros y espectaculares centavos de aluminio. Poseían el mismo exacto y noble diseño del presidente Abraham Lincoln, pero brillaban con un color plateado frío, industrial y completamente alienígena para una moneda de 1 centavo. Para intentar convencer al Congreso de los Estados Unidos de aprobar este drástico cambio nacional, los directores de la Casa de la Moneda distribuyeron docenas de estas hermosas monedas experimentales, plateadas a los senadores, congresistas y miembros de los diferentes comités gubernamentales para que las vieran, las sintieran y aprobaran su producción masiva. Pero en un giro del destino, el precio global del cobre retrocedió milagrosamente. La crisis inminente se desactivó y el masivo proyecto del centavo de aluminio fue cancelado de manera abrupta, total y definitiva. La orden implacable y despiadada del gobierno fue absolutamente clara y no dejaba espacio a la duda. Recolectar de inmediato y destruir sin piedad hasta el último milímetro de ese 1,5 millones de monedas experimentales en los hornos de fundición. Sin embargo, como ocurre siempre que los seres humanos están involucrados en medio del caos, unas cuantas de esas invaluables monedas, unos poquísimos y escurridizos ejemplares que habían sido entregados a los políticos en Washington, jamás fueron devueltos a las bóvedas del gobierno. Desaparecieron en el aire, absorbidos por las sombras de la historia. A lo largo de las últimas décadas, el FBI ha confiscado y recuperado algunos de estos fantasmales centavos de aluminio cuando han intentado salir a la luz en subastas públicas, porque técnicamente siguen siendo propiedad innegable del gobierno de los Estados Unidos. Pero el mundo del coleccionismo serio, oscuro y de alto nivel sabe a la perfección que existen unos pocos ejemplares más allá afuera, escondidos cuidadosamente en colecciones privadas herméticas, en cajas fuertes olvidadas o quizás perdidos en las herencias de antiguos políticos fallecidos. Si algún día, por un acto de intervención divina o pura suerte cósmica, un centavo de 1974, con un extraño, brillante y ligero aspecto plateado cruza por tus manos, detén tu corazón de inmediato, porque no estás sosteniendo simplemente una moneda rara, estás sosteniendo uno de los artefactos históricos más ilegales, misteriosos y valiosos del siglo XX. Una anomalía gubernamental que, en el mercado negro numismático, ha sido valorada en sumas que superan holgadamente el $250,000. Pero, alejándonos por un momento de la emocionante, peligrosa e inalcanzable cacería del aluminio fantasma, debemos aterrizar forzosamente en el mundo real, en la gigantesca, brutal e hipermasiva producción de los centavos de cobre regulares de 1974, aquellos que finalmente sí fueron acuñados en Filadelfia, Denver y San Francisco para inundar el comercio del país tras sobrevivir a la crisis del metal. Si miras el espacio justo debajo de la fecha de la moneda, que probablemente tienes en tu casa en este instante, y no encuentras absolutamente ninguna letra grabada, significa que tienes un hijo directo de la histórica planta de Filadelfia. Y al igual que hemos discutido minuciosamente en nuestros análisis anteriores, la trampa psicológica más grande, mortal y devastadora, en la que cae estrepitosamente la inmensa mayoría de la población, es creer fervientemente que, debido a que se fabricaron miles de millones de estas monedas de cobre puro, es matemáticamente imposible que alguna de ellas pueda llegar a valer una cantidad significativa de dinero. Te dirán, con risas de superioridad y total ignorancia, que ese viejo centavo oxidado, marrón y rayado que descansa tristemente en el fondo de tu cajón no es más que simple chatarra inútil. Y, francamente, para el 99.9% de los centavos que han circulado, han sido tocados por manos humanas, expuestos a la implacable humedad del aire y golpeados contra otras monedas en las cajas registradoras de todo el país durante más de 50 años. Tienen toda la razón del mundo. Ese centavo común vale exactamente la insignificante fracción de su metal base. Pero es aquí,
justo en este abismo de absoluta desesperanza financiera, donde tú y yo, armados con el poderoso, elitista y especializado conocimiento de la preservación numismática extrema, tomamos el control absoluto y le damos la vuelta a todo el sistema. Lo que la exclusiva élite millonaria, esos acaudalados coleccionistas que invierten sumas estratosféricas para completar los codiciados sets de registro en plataformas impenetrables como PCGS y NGC, busca con una obsesión que raya en la locura y la desesperación pura, no es una simple moneda vieja. Ellos buscan una anomalía de la física, un error de las matemáticas temporales, un auténtico milagro estadístico inalcanzable. Buscan desesperadamente el centavo de 1974, originario de Filadelfia, que haya logrado escapar de las letales y destructivas bolsas de lona de la Casa de la Moneda sin recibir un solo, minúsculo e imperceptible rasguño. Estamos hablando de la cacería suprema del grado de estado de seca o encirculated, persiguiendo clasificaciones divinas, irrazonables e impresionantes como MS-67, o el casi imposible y legendario MS-68, acompañado, de manera estricta y sin ninguna excepción posible, por la sagrada, hermosa y vital designación de color rojo profundo, vibrante e inmaculado. Imagina por un momento abrir lentamente un rollo de papel original sellado en las frías bóvedas de un banco en los años 70, desenrollar ese papel quebradizo y polvoriento con tus manos cubiertas de guantes de algodón esterilizados y extraer con extremo, delicado y casi sagrado cuidado un disco de cobre que luce exactamente igual, molécula por molécula, que en el instante mismo en que la colosal prensa de acero lo escupió hace medio siglo. El resplandor líquido, deslumbrante y rotatorio del cobre virgen, ese mágico brillo de molinete o cartwheel luster, debe fluir de manera ininterrumpida, constante y rítmica alrededor del rostro del presidente Abraham Lincoln. No puede existir ni la más remota, pequeña o minúscula mancha negra de carbono, no puede haber ninguna opacidad causada por la traicionera humedad ambiental, y la inmensa, lisa y amplia superficie de los campos de la moneda debe estar completamente libre de esas horribles, cotidianas y comunes marcas de contacto o abolladuras que las pesadas monedas siempre se infligen entre sí. Cuando tomas tu lupa y observas detenidamente el icónico monumento a Lincoln en el reverso, los frágiles, pequeños y delicados escalones en la base central del edificio deben estar tallados en el metal con una nitidez profunda, agresiva y cortante, evidenciando de manera innegable que esa moneda en particular fue golpeada por un conjunto de troqueles completamente nuevos, frescos y afilados como navajas. Si logras, contra todo pronóstico humano y lógico, desenterrar y rescatar un espécimen rarísimo de este calibre prístino y presentarlo ante las implacables y frías autoridades de certificación internacional, el humilde, ignorado y despreciado, valor de un centavo desaparece en una espesa nube de humo, transformándose de manera violenta e inmediata en un poderoso, respetado y codiciado activo financiero de inversión que detonará salvajes e implacables guerras de ofertas entre los millonarios en las exclusivas alfombras de subastas. Pero, con esta gigantesca y tentadora promesa de riqueza, llega la maldición más destructiva, el dragón letal que ha incinerado patrimonios incalculables y que es mi sagrada obligación advertirte con cada gota de aliento que me queda. El irreprimible, destructivo e irracional instinto del ser humano por intentar limpiar, pulir, frotar y mejorar mágicamente el aspecto de una moneda antigua de cobre. A lo largo de mi extensa carrera, he visto con dolorosas lágrimas en los ojos como personas comunes, creyendo tener un tesoro en sus manos tras encontrar un centavo rojo opaco, han tomado la desastrosa, ignorante y catastrófica decisión de frotarlo con químicos caseros, bicarbonato, vinagre o simples paños suaves para sacarle brillo. Tienes que grabar estas palabras a fuego y sangre en tu memoria. Jamás,
Bajo absolutamente ninguna circunstancia, excusa o motivo en el universo, limpies un centavo de cobre. La más leve, mínima y apacible fricción manual destruye de inmediato las finas y microscópicas líneas de flujo del metal, aniquilando para siempre su alma original y generando miles de arañazos irreparables. Las agencias certificadoras descubrirán este horrible crimen en menos de 2 segundos. Condenarán tu hallazgo con la temida, vergonzosa y permanente etiqueta de detalles limpiados, y el mercado internacional de inversores te dará la espalda de manera instantánea, reduciendo tu valioso tesoro millonario a un simple y patético trozo de metal arruinado, despojado de toda su historia, su magia y su valor. Siglo 67. Lincoln Penny, con la pesada e inquebrantable ley de la preservación pura resonando firmemente en lo más profundo de nuestras mentes, nuestro viaje avanza imparable y aceleradamente hacia el final de la bulliciosa, inflacionaria y vibrante década de los años 70, adentrándonos sin frenos en una era de desgaste industrial masivo, fatiga extrema de materiales y una abrumadora necesidad de dinero circulante. Bienvenidos al año 1977. En esta época, la cultura popular de los Estados Unidos estaba completamente envuelta en la deslumbrante fiebre de la música disco. La tecnología espacial avanzaba a pasos agigantados y la economía doméstica exigía día tras día montañas incalculables de monedas fraccionarias para alimentar los incesantes parquímetros, las miles de ruidosas máquinas de arcade y las cajas registradoras de cada rincón del inmenso país. Para lograr sostener este ritmo frenético, sofocante y aplastante de consumo, las poderosas, gigantescas y ensordecedoras instalaciones de la Casa de la Moneda de Filadelfia fueron forzadas y empujadas hasta el límite absoluto de sus verdaderas capacidades mecánicas. Ese año, escupieron, golpearon y lanzaron al hambriento mercado la colosal y asombrosa suma de más de 3.130 millones de centavos de Lincoln sin marca de seca. Una cifra tan incomrensible, tan ridículamente grande, que es completamente natural que la población mundial entera haya llegado a la rápida, perezosa y muy errónea conclusión de que esta pieza de metal es el objeto más común, inútil e indigno de coleccionar de toda la década de los 70. Y, como siempre ocurre en este fascinante e implacable juego numismático, para la inmensa y abrumadora mayoría de las personas que observan la moneda de manera superficial, rápida y sin entrenamiento alguno, esa dura y cruel conclusión es totalmente acertada. Un centavo de 1977 que ha circulado por 50 años, que ha sudado en los bolsillos de cientos de trabajadores, que ha sido arrojado sin cuidado sobre mostradores húmedos y que ha mutado lentamente de un hermoso color cobre a un color marrón, chocolate manchado, oscuro y lleno de profundos rasguños de batalla, es una moneda muerta desde el punto de vista del alto coleccionismo financiero. No esconde ninguna magia secreta en su diseño, no contiene plata oculta, y su único y verdadero propósito es cumplir con su minúsculo valor nominal. Sin embargo, para nosotros, los arquitectos de las grandes fortunas, los exploradores pacientes que nos atrevemos a mirar a través de los potentes aumentos de una lupa, donde el resto de la humanidad simplemente ve basura y destrucción, el año 1977 esconde uno de los desafíos técnicos más hermosos, frustrantes y altamente recompensados de toda la era moderna de la numismática. La verdadera e intrincada dificultad, el inmenso e imponente obstáculo que eleva el valor de esta moneda a la estratosfera financiera, radica profunda y exclusivamente en la calidad de la acuñación de ese año. Debido a que las abrumadas y exhaustas instalaciones del gobierno necesitaban imprimir miles de millones de monedas sin interrupción, los gruesos y pesados troqueles de acero endurecido que estampaban el diseño de Lincoln y el monumento fueron utilizados de manera agresiva, continua y despiadada muchísimo más allá de su ciclo de vida natural y seguro. El acero comenzó a fatigarse bajo la inmensa, aplastante y constante presión de toneladas por pulgada cuadrada. Como resultado directo de esta negligencia industrial y apuro gubernamental,
La gran mayoría de los centavos de 1977 que salieron al mundo nacieron con un golpe perezoso, débil, suave y terriblemente borroso. Si tomas un puñado de estas monedas comunes y las observas con cuidado, notarás inmediatamente que los delicados, finos e intrincados detalles del cabello del presidente Abraham Lincoln parecen fundidos, planos y sin ninguna textura tridimensional. Notarás que las gruesas letras del eterno lema In God We Trust se estiran y se derriten hacia el borde exterior del anillo como si fueran queso derretido. Y notarás, con inmensa decepción, que los icónicos y frágiles escalones en la base del gran monumento en el reverso son, en el mejor de los casos, una mancha plana y lisa donde no se puede distinguir absolutamente nada de la majestuosa y gloriosa arquitectura original pensada por el diseñador Frank Gasparro. Por consiguiente, la incesante, obsesiva y casi demencial búsqueda de un ejemplar de 1977 que no solo haya sobrevivido milagrosamente intacto, inmaculado y sin rasguños a la masacre de las bolsas de lona del banco y al violento transporte en camiones blindados, sino que, además, haya tenido la increíble, minúscula y cósmica suerte de ser golpeado con una fuerza devastadora por uno de los pocos troqueles frescos y completamente nuevos que existían en la fábrica ese año, se convierte de inmediato en una auténtica cacería de tesoros que acelera el pulso de los más grandes inversionistas del planeta Tierra. Estamos buscando incansablemente, con ojos de halcón y paciencia de acero, ese grado de perfección extrema, conocido en las altas esferas como Mint State o MS-67, persiguiendo incluso la fantasía casi mítica y legendaria de un MS-68 Red. Para que una de estas piezas logre coronarse en esta élite, la agudeza, fuerza y claridad del diseño debe ser tan cortante, agresiva y perfecta que parezca una moneda de prueba y no una simple, humilde y común pieza de circulación. Cada minúsculo grano de textura en la pajarita y el abrigo de Lincoln debe estar presente. Cada majestuoso pilar del monumento debe levantarse orgullosamente sobre un campo de cobre tan impecablemente liso, prístino y reflectante que el inconfundible, vibrante y glamuroso brillo de molinete ruede sobre él sin la más mínima, insignificante y microscópica interrupción de contacto, sombra de carbón u opacidad del tiempo. Cuando la paciencia inquebrantable, la profunda disciplina visual y la pasión de un verdadero coleccionista logran descubrir y aislar uno de estos rarísimos y estadísticamente imposibles sobrevivientes de cobre virgen, y permite que las estrictas e inviolables cámaras de certificación evalúen, cataloguen y sellen el ejemplar para siempre en su brillante cápsula de acrílico con la anhelada y respetada etiqueta roja suprema, el éxito comercial es absoluto, inmediato y ensordecedor. Los magnates de registro, esos coleccionistas de élite que compiten públicamente por construir la colección inmaculada definitiva y dejar su nombre en la historia, no dudarán un solo segundo en desplegar su inmenso poder adquisitivo, iniciando crueles, rápidas y feroces guerras de ofertas que elevarán el precio de ese diminuto y humilde centavo rojo a cifras que rompen la barrera de los miles de dólares con asombrosa facilidad. La normalidad más absoluta, gris y aburrida de la sociedad, cuando se preserva y encapsula en su estado original más puro, perfecto e inmaculado, se transmuta inevitable y mágicamente en una rareza de proporciones gigantescas. Así que te insto encarecidamente a que no ignores jamás, bajo ninguna circunstancia, el inmenso poder latente que duerme en lo ordinario. Aísla con tus guantes más limpios cada moneda brillante que llame tu atención y protégela fervientemente como el frágil y delicado artefacto temporal que verdaderamente es. Porque la historia metálica no perdona la negligencia y mientras nosotros nos preparamos para adentrarnos profundamente en la siguiente parte de nuestro colosal viaje a través de los frenéticos años 80. En 80, Lincoln Penny, llegamos con una fuerza imparable al emblemático año 1980, un momento en el tiempo donde el mundo parecía girar mucho más rápido
impulsado por la Guerra Fría, los avances informáticos y una maquinaria industrial estadounidense que rugía con un poder ensordecedor y sin precedentes. En las vastas, oscuras y ruidosas instalaciones de la Casa de la Moneda, las pesadas prensas de acero estaban siendo empujadas más allá de cualquier límite lógico o seguro. Ese año en particular, la producción de monedas fraccionarias alcanzó cifras que simplemente marean a la mente humana, diseñadas estratégicamente para alimentar una economía gigantesca y voraz. El centavo de 1980, especialmente aquel acuñado en la histórica planta de Filadelfia, que no lleva absolutamente ninguna marca de seca debajo de su fecha, es considerado por la abrumadora y desinformada mayoría de la población mundial como el epítome absoluto del dinero suelto, común, aburrido y sin ningún valor. Si le preguntas a cualquier ciudadano que camina por la calle sobre este pequeño disco de cobre, te mirará con total desprecio y te asegurará que es pura chatarra, una simple molestia metálica que pesa en el bolsillo y que apenas sirve para dejar en el frasco de propinas de una cafetería local. Y, bajo las reglas del mundo ordinario, ese ciudadano tendría toda la razón. Un centavo de 1980, que ha pasado las últimas 4 décadas saltando de mano en mano, sudando en los bolsillos traseros de pantalones vaqueros, cayendo al asfalto húmedo y oxidándose bajo la implacable intemperie hasta adquirir un color marrón oscuro, muerto y lleno de profundas cicatrices de batalla, es una moneda que ha perdido por completo su alma numismática. Vale exactamente su minúsculo y casi patético valor nominal. Pero nosotros no operamos bajo las reglas del mundo ordinario. Nosotros operamos en las más altas, exclusivas y secretas esferas del alto coleccionismo de grado de inversión, donde la normalidad absoluta, cuando es preservada contra todas las lógicas leyes de la física y el tiempo, se transmuta de manera violenta, mágica e inmediata en una rareza de proporciones verdaderamente gigantescas. Lo que la élite millonaria busca con una desesperación obsesiva, casi enfermiza y febril, es la perfección inmaculada, la supervivencia extrema, el milagro estadístico inalcanzable. El centavo de 1980 fue forjado utilizando la legendaria, clásica y noble aleación de 95% de cobre puro, un metal que, en su estado virgen recién acuñado, es absolutamente deslumbrante, glamuroso y de una elegancia innegable. Pero el cobre es un elemento químico sumamente inestable, un metal traicionero que reacciona de manera violenta e inmediata ante el oxígeno letal, la humedad ambiental y los invisibles ácidos naturales que recubren la piel humana. En el milisegundo exacto en que esa moneda era arrojada a las inmensas bolsas de lona del gobierno, tras recibir el aplastante golpe de los troqueles, su hermoso y vibrante brillo rojo comenzaba a asfixiarse, oxidándose lenta, dolorosa e irreversiblemente. Por lo tanto, intentar encontrar hoy en día, en pleno siglo XXI, un ejemplar originario de 1980 que haya logrado evadir este cruel y destructivo destino biológico, es una auténtica cacería de fantasmas que acelera el pulso de los inversionistas más experimentados del planeta. Estamos buscando de manera implacable el supremo, sagrado y mítico estado de conservación, conocido como rojo sin circular. Grados de perfección irreal y divinos, como ME67, o el virtualmente inexistente y legendario MS68 Red. Para que una moneda logre siquiera atreverse a aspirar a estas designaciones en los fríos, clínicos y despiadados laboratorios de certificación de gigantes internacionales como PCGS o NGC, tiene que ser una verdadera cápsula del tiempo perfecta. Su superficie debe proyectar un inmaculado, líquido y radiante rojo fuego de fábrica, un color tan puro, profundo y vibrante que queme las retinas del evaluador bajo la potente luz halógena. El inconfundible y mágico resplandor reflectante, ese codiciado brillo de molinete, debe girar de manera perfecta, fluida y sin la más mínima, microscópica e insignificante interrupción sobre la noble y estoica figura del presidente Abraham Lincoln.
No puede existir ni una sola marca de impacto de bolsa. No puede haber ninguna opacidad. Y cada minúsculo escalón del hermoso monumento a Lincoln en el reverso debe estar tallado con una agresividad y nitidez tan cortante que parezca esculpido por un láser moderno y no por una exhausta prensa de los años 80. Cuando logras presentar una de estas rarezas prístinas y la encapsulan en su bloque de acrílico con la etiqueta roja suprema, el aburrido valor de un centavo se evapora en el aire, transformándose de inmediato en un poderoso activo que detonará guerras de ofertas brutales en las salas de subastas, alcanzando miles de dólares con asombrosa e innegable facilidad. Pero la magia oscura y lucrativa del año 1980 no se limita únicamente a la extrema perfección condicional. El caos industrial nos ofrece una segunda, espectacular y altamente rentable oportunidad de éxito a través de los dramáticos errores de acuñación. Debes tomar tu lupa de joyero, iluminar correctamente el campo de la moneda y observar con la frialdad y precisión de un cirujano cada pequeña letra tallada en el anverso. Debido a la inmensa presión de volumen que soportaban los talleres de fabricación de matrices, el año 80 es mundialmente famoso en los círculos secretos de cazadores de variedades por presentar la codiciada duplicación de troquel. Estamos buscando incansablemente el famoso error double die obverse. Si al observar detenidamente la palabra liberty o el sagrado lema nacional In God We Trust, notas un engrosamiento antinatural, masivo y escalonado en la tipografía, como si un fantasma de cobre sólido se hubiera superpuesto milimétricamente sobre las letras originales, acabas de descubrir una auténtica mina de oro metálica. Este error innegable, cuando se encuentra plasmado en un centavo de cobre brillante y glamuroso que no ha sufrido el desgaste de la circulación, dispara el interés de los puristas de la numismática a niveles insospechados. Sin embargo, debo detener en este exacto instante toda la adrenalina de la búsqueda para mirarte a los ojos y darte la advertencia más crítica, severa y vital de tu existencia como coleccionista. Una regla absoluta e inquebrantable que, si te atreves a ignorar, destruirá por completo tu patrimonio en menos de 3 segundos. El instinto humano de perfeccionismo es el enemigo número uno. El dragón letal que ha incinerado millones de dólares en valor numismático a lo largo de las décadas. Si tienes la inmensa, casi milagrosa fortuna de hallar en tu camino un centavo del año 80, que brilla y muestra signos de poseer el espectacular error de duplicación, y tu cerebro nota que tal vez presenta una levísima sombra o suciedad temporal, tu instinto te gritará a todo pulmón que tomes un trapo suave, un algodón, bicarbonato o vinagre, y frotes la moneda para hacerla lucir hermosa y reluciente. Te lo suplico y te lo exijo con toda la fuerza de mi ser. Detén tus manos de inmediato. El acto físico de frotar, pulir, lavar o alterar artificialmente la piel del cobre arranca violentamente las microscópicas líneas atómicas de flujo de fábrica, asesina para siempre su resplandor natural y crea un océano irreparable de arañazos que las potentes lupas de los inspectores detectarán en una simple fracción de segundo. Tu invaluable y millonaria moneda será sentenciada, humillada y condenada permanentemente bajo la temida y vergonzosa etiqueta de detalles limpiados, perdiendo el 90% de todo su potencial financiero y quedando repudiada para siempre por los círculos elitistas del coleccionismo mundial. Proteger y no tocar es tu única y verdadera responsabilidad. Historia 82. Lincoln Penny. Y con esta lección vital resonando profundamente en nuestras mentes, avanzamos hacia el momento culminante, hacia el cataclismo metálico más gigantesco, revolucionario y transformador de toda la historia moderna de las monedas de los Estados Unidos. Llegamos finalmente al mítico, complicado y absolutamente fascinante año 1982. Este no es un año ordinario. Este es el año de la gran fractura, el año en que el centavo de Lincoln, tal y como el mundo lo conocía desde 1909, sufrió una mutación genética total y definitiva en su estructura molecular. El mundo entero debe comprender la inmensa crisis financiera
que arrinconó al gobierno de los Estados Unidos contra la pared a principios de los 80. El precio global del cobre puro en los mercados internacionales había subido con tanta agresividad, fuerza y rapidez que el costo real de fabricar y enviar un solo centavo de cobre sólido superaba con creces el valor de un centavo en sí mismo. La Casa de la Moneda estaba perdiendo millones y millones de dólares cada día que sus prensas operaban. En un movimiento de pura desesperación y supervivencia económica, el Congreso autorizó un cambio monumental en la mitad exacta de ese año. Abandonarían para siempre la noble, pesada y clásica aleación del 95% de cobre puro y la reemplazarían por una alternativa mucho más barata, ligera y francamente de calidad muy inferior. Un núcleo completamente hecho de zinc gris corrosivo, recubierto superficialmente por una película microscópica y extremadamente delgada de cobre puro. Esa drástica y secreta transición a mitad de año desató la tormenta numismática más compleja, asombrosa y lucrativa del siglo XX, creando un verdadero laberinto de 7 variedades distintas y oficiales de acuñación que confunden por completo a los novatos, pero que llenan de inmensa riqueza los bolsillos de los expertos. La Casa de la Moneda no solo cambió el metal en secreto a mitad del camino, sino que también, en un intento por mejorar la durabilidad de los troqueles, modificó sutilmente la tipografía de la fecha y las letras, creando lo que hoy conocemos como la variedad de fecha grande y la codiciada variedad de fecha pequeña. Si combinamos los dos metales diferentes, las dos fábricas principales de Filadelfia y Denver, y los dos tamaños de fecha, obtenemos un rompecabezas matemático que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Tenemos centavos de cobre de fecha grande, centavos de zinc de fecha grande, centavos de cobre de fecha pequeña, y así sucesivamente, formando 7 variantes comunes que los coleccionistas intentan armar como un desafío personal. Pero escúchame con toda la absoluta concentración que puedas reunir, porque detrás de estas 7 variedades oficiales se esconde la octava variedad, un espectro inalcanzable, un error catastrófico tan raro, poderoso e inmensamente valioso que su simple mención hace que el aire se congele en las salas de subastas. Estamos hablando del santo grial de los centavos modernos, el unicornio mitológico definitivo, el centavo de 1982 con marca de CKD, fecha pequeña y acuñado en aleación de cobre sólido. Para entender por qué esta pieza vale fácilmente el precio de una casa de lujo o un automóvil deportivo de alta gama, debes comprender el error de la fábrica. La Casa de la Moneda de Denver había recibido órdenes estrictas de que todos los nuevos troqueles con el diseño de fecha pequeña debían ser utilizados única y exclusivamente para golpear los nuevos, ligeros y baratos discos de zinc enchapado en cobre. Pero, en medio de la absoluta confusión, el caos logístico de la fábrica y la oscuridad de la transición, un operario cometió un error humano monumental. Dejó accidentalmente unos cuantos de los viejos, pesados y valiosos cospeles de cobre puro del 95% escondidos en el fondo de una inmensa tolva metálica. Cuando los nuevos troqueles de fecha pequeña con la marca D de Denver descendieron con toneladas de fuerza, golpearon por error esos pocos discos de cobre puro que nunca debieron estar ahí. Esas monedas anómalas fueron escupidas, arrojadas a las bolsas de lona y lanzadas a la circulación general sin que nadie, absolutamente nadie en el gobierno o en el público, se diera cuenta de lo que acababa de suceder. Durante décadas enteras, la comunidad numismática oficial juraba, perjuraba y aseguraba en todos sus libros de registro que el 1982 de fecha pequeña en cobre simplemente no existía, que era un mito urbano imposible. Hasta que, años más tarde, un minucioso coleccionista pesó su moneda, miró la báscula y el mundo entero de la numismática se detuvo en seco. Aquí está el secreto absoluto, la llave maestra que te permitirá diferenciar la basura común
de una fortuna que cambiará la vida de toda tu familia. El peso exacto de la moneda. Si crees tener un centavo de 1982 y logras identificar con tu potente lupa que posee la delicada marca de CKD debajo del año y que los números de la fecha son pequeños, finos y alineados perfectamente en su parte superior con un delicado aspecto casi glamuroso, debes proceder a realizar la prueba definitiva, fría e irrefutable de la verdad científica. Necesitas colocar esa pequeña moneda sobre una báscula digital de joyería de ultra precisión. En ese instante exacto, mientras los números de la pequeña pantalla digital parpadean lentamente antes de estabilizarse, tu destino financiero pende de un hilo extremadamente delgado. Si la báscula marca 2.5 gramos, tu corazón puede relajarse y la emoción puede desvanecerse de inmediato. Tienes en tus manos la versión común de zinc recubierto, una moneda bonita quizás, pero totalmente ordinaria y de bajo valor. Pero, y aquí es donde la respiración de cualquier ser humano se entrecorta, si la báscula digital se estabiliza, se detiene y marca un peso innegable, pesado, sólido e irrefutable de 3.11 gramos, acaba de ocurrir un milagro de proporciones épicas en tu propia casa. Acabas de descubrir la mítica y legendaria variedad de cobre sólido de fecha pequeña, una moneda tan extremadamente rara que, cuando la envíes inmediatamente bajo estrictas medidas de máxima seguridad a las grandes instituciones de certificación de PSGS y ellos confirmen su autenticidad y composición metálica, te entregarán un documento que vale decenas de miles de dólares en efectivo directo, instantáneo y líquido. Y como guardián de esta verdad, es mi deber moral, profesional e irrenunciable advertirte nuevamente, con un tono aún más sombrío, severo y contundente que antes, sobre el abismo de la destrucción química. El cobre de 1982, al igual que todos sus ilustres y valiosos antecesores, no tolera, no perdona y no olvida el más mínimo, tonto e ignorante error humano. Si la báscula marca 3.11 gramos, te encuentras frente a un artefacto temporal de valor incalculable. Si la moneda se ve sucia, oscura o manchada por la corrosión natural del entorno, ni siquiera te atrevas a respirar directamente sobre ella con la intención de limpiar la superficie. El solo hecho de deslizar tu pulgar sobre el relieve de Lincoln, el estúpido y catastrófico error de sumergir la pieza en ácidos caseros para darle un falso brillo reflectante, aniquilará por completo las sagradas líneas atómicas de acuñación, destrozará su certificación de grado y matará instantáneamente cientos de miles de dólares de valor de mercado en un solo suspiro de ignorancia pura. Tu única jugada maestra, la única acción que te separa del arrepentimiento eterno, es sujetar con pinzas engomadas esterilizadas esa invaluable pieza maestra, blindarla contra el mundo exterior dentro de una resistente cápsula inerte de acrílico y entregarla de inmediato a los gigantes certificadores. El mundo del coleccionismo es implacable, frío y calculador, y solo recompensa con riqueza extrema a aquellos que tienen la inmensa paciencia, la inquebrantable disciplina y el profundo conocimiento táctico para comprender lo que realmente tienen entre sus dedos. Toma todos tus frascos de monedas, revisa cada viejo bolsillo y pesa cada minúsculo disco del año 82, porque en medio de la ignorancia masiva, la riqueza suprema aguarda pacientemente su momento de brillar. Jamás lo olvides. Las monedas hablan, solo hay que saber escucharlas.